Queridos amigos, bienvenidos y hermanos en Cristo, familia espiritual, líderes, bienvenidos, pastores, todos los que están viendo, estudiando en la universidad. De veras que las clases son un amor, son una bendición. Gracias a Dios por su vida, que se están en esta clase en la perfecta voluntad de Dios. Y estamos en el capítulo, el día de hoy, número 8, conociendo la voz de Dios. Y vamos a hablar, capítulo 8, prácticas cuestionables. Y es en relación a conocer la voz de Dios. Iniciamos con el número 1, que dice escribir el versículo importante de memoria. Entre los objetivos también explicar lo que significa el término prácticas cuestionables. Número 3, dar las directrices bíblicas, decisiones hechas sobre prácticas cuestionables. 4, distinguir entre un hermano más débil y un hermano más fuerte. Número 5, dar directrices bíblicas para tratar con un hermano más débil. Número 6, dar directrices bíblicas para traer con las discordancias entre los creyentes. Número 7, dar directrices bíblicas para resolver ofensas entre los creyentes. Vamos a ver estos puntos importantes. Iniciamos con el versículo llave, que está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31 nos dice: por tanto, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir que siempre tengo que evaluar si lo que voy a hacer glorifica a Dios, trae bendición para Dios. Y eso es algo muy importante. Se ha hablado en algunos tiempos, ¿qué haría Jesús? Que me hiciera la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En esta situación que estoy viendo. Y eso nos haría tomar una decisión muy diferente a la que pudiéramos haber tomado. Iniciamos de esta manera con las prácticas cuestionables. En cada cultura hay ciertas prácticas que son cuestionables. Estas son prácticas que no se mencionan específicamente en la Escritura como siendo correcto o incorrecto para un seguidor de Jesús. Pero, ¿cómo usted determina la voluntad de Dios con respecto a las prácticas cuestionables? Cuando la dirección específica sobre las cuestiones no se da en la Biblia, hágase las siguientes preguntas. O sea, para definir si esto es bueno, si es malo, si va o no va. Primero, ¿lo que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Le trae gloria a Dios? ¿O nada más es algo que yo quiero hacer para vanagloria? Veamos ahora en Colosenses 3:17. Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La siguiente, ¿cuál es la motivación en cuanto a lo que piensas hacer? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. O sea, todo lo que yo le pido a Dios tiene que concordar con la palabra. Por eso debo de leer la palabra, por eso debo de entender esta palabra preciosa. Ahora, cuando voy a realizar algo, ¿es necesario que yo haga esto o no es necesario? O nada más lo estoy haciendo porque quiero. Primera de Corintios 6:12 nos dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Recuerden que cuando alguna cosa nos domina a nosotros es una adicción. Una adicción es cuando tú no puedes controlar lo que estás haciendo. El siguiente punto, la siguiente pregunta que me voy a hacer, ¿promoverá el crecimiento espiritual? ¿Lo que voy a hacer va a traer multiplicación o va a traer crecimiento en mi vida? Veamos lo que dice Lucas 8:14. Lucas 8:14 dice, en cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen en su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Así es que ahí vemos que esa pregunta es importante. ¿Lo que voy a hacer va a traerme un crecimiento espiritual o lo estoy haciendo porque quiero? La siguiente pregunta que me hago, ¿es un hábito esclavizador? O sea, un hábito que me esclaviza. Veamos 1 Corintios 6:12.
Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo me dejaré dominar, no me dejaré dominar por ninguna. Quiere decir, hay cosas que nos pueden hacer esclavos y no nos podemos esclavizar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Es un compromiso? Y dice en 2 Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14 y 17. ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6, 17. Por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo os recibiré. Si la decisión que yo voy a tomar lleva a la tentación, me tengo que apartar. Dice Santiago 1, 13 al 15. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal. Él no tienta a nadie, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego la baja pasión, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. La siguiente pregunta es: ¿tiene apariencia de mal? ¿O que se ve como que algo está mal? Detente. La otra pregunta: ¿viola tu conciencia? Tú has sido enseñado a hacer lo bueno, porque sabes que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Romanos 14, 23. Pero el que duda al respecto es condenado si come, porque no lo hace con fe. Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tengo duda, bueno, eso puede llegar a ser un pecado. ¿Cómo afectará a las otras personas mi decisión? Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así es lo que dice la palabra de Dios. En resumen, diciendo sobre las prácticas cuestionables, dijimos: tenemos que preguntarnos si glorifica a Dios, cuál es su motivación, si es necesario, promoverá el crecimiento espiritual, es un hábito esclavizador, es un compromiso, llevará a la tentación, tiene apariencia de mal, viola su conciencia o cómo afectará a otras personas. Y esto nos ayuda a hacer una mejor decisión y caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando los cristianos difieren? Porque a veces tenemos diferentes doctrinas, ¿sí? Algunos les enseñaron de una manera y a otros otro. Estudie Romanos 14, 1 a Romanos 15, 2. Y aquí revela cuando los creyentes tienen diferencias de opiniones. Distinga entre las cuestiones de mandamiento y de libertad. Cultive sus propias convicciones. Romanos 14, 5. Romanos 14, 5. Mientras que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días, cada uno esté convencido en su propia mente. Después tenemos: permita que otros tengan la libertad de determinar sus convicciones. Romanos 14, 10 y 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Así que no juzguemos mal los unos a los otros. Más bien determinar no poner tropiezo inmediato o obstáculo al hermano. Así es que limite la libertad por el amor. Dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo para bien, como miras a la edificación. Romanos 15, 2. Resuelva todas las ofensas. Quiere decir, si somos creyentes, nosotros no podemos caminar en la ofensa. Nosotros tenemos que caminar en la perfecta voluntad de Dios y en el mover del Espíritu y perdonar a los que nos han ofendido, ponerlos en las manos de Dios para que Él sea el que nos vengue. Dice la Biblia: mía es la venganza, dice el Señor. Dios va a responder y Él va a responder más duro que cuando uno pudiera haberlo hecho. Así es que, ¿cuáles son los pasos cuando ofendo a una persona? Porque todos somos dados a que nos ofendan o a ofender. Vamos con el número 1. Vaya primadamente a Él y resuelva la cuestión. No te quedes ahí callado, sufriendo.
sino vaya a resolver, vaya a hablar con la persona que le ofendió. 2, si él no le escucha, tome 1 o dos testigos e intente de nuevo. 3, lleve a cuestión delante de toda la iglesia. Quiere decir, o sea, primero yo hablo directo con esa persona. No me hizo caso, llevo otras 2 personas. Y no me hizo caso ahora delante de la iglesia porque no quiere entender acerca del problema. Y yo creo que cuando nosotros no perdonamos las ofensas que nos hacen, el problema es, no podemos vivir en el mover de Dios, en esa zarza, en ese fuego de Dios. Muy bien, cuando los creyentes difieren, hay una gráfica en la página 83. Dice así: distinga entre las cuestiones del mandamiento y libertad. Cultive sus propias convicciones. Permita que otros tengan la libertad para determinar sus propias convicciones. Limite su libertad por el amor. Resuelva todas sus ofensas. Y después viene la prueba personal que hay que llenar y el estudio adicional que nos va a llevar a una gran bendición. Ese es el capítulo número 8. Te invito a hacer una oración para que sueltes a aquellas personas que te han ofendido, que te han hecho daño. Muchas veces vamos por la vida sin olvidar lo que nos pasó en la niñez o desde que tenemos memoria. Pero hoy Dios quiere darte esa libertad en el perdón. Repite esta oración: bendito Padre Celestial, yo vengo delante de ti en el nombre poderoso que es el Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por el perdón que tú me diste y por lo que tú ganaste por mí en la cruz. Te doy gracias, que soy perdonado, porque me he arrepentido de mis pecados. Pero hoy quiero pedirte perdón, Señor, porque en mi corazón ha habido un sentimiento de no perdonar. Y en este momento suelto a los que me han ofendido. Los pongo en tus manos por nombre, desde que tengo memoria. Suelto a mi mamá, a mi papá, puede ser a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos, a mis primos, sobrinos, compañeros de escuela, de trabajo, maestros, a los jefes, aquel que fue mi socio. Señor, yo perdono a esta persona por nombre. La suelto en tus manos, cámbiale, transfórmale, haz la persona que tú quieres que ellos sean, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy declaro bendición, Señor, sobre mi vida. Declaro, Señor, que tú quitas ese odio, resentimiento, celo, envidia, chisme, habladurías, levantafalsos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, se van esos espíritus malignos. Y desde ahorita te pido perdón por la iniquidad de mis líderes. Hoy te pido perdón por la iniquidad de mis pastores, de mis padres espirituales, de mis apóstoles, de mis líderes de célula. Hoy te pido perdón, Señor, por la iniquidad de todos los que han estado sobre mi vida. En el nombre de Jesús te pido perdón por la iniquidad de mis padres y todas sus descendencias. En el nombre de Jesús se corta el cordón umbilical y me declaro libre por el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Todo pecado no procederá en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Los espero en el próximo capítulo. Sean bendecidos. El Señor los guarde y los proteja. Declaro el señorío de Jesús en sus hogares, familias. Declaro bendición. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente mirarás y verás con tus ojos la recompensa de los impíos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sea bendecido. Número 3, dar las directrices bíblicas, decisiones hechas sobre prácticas cuestionables. 4, distinguir entre un hermano más débil y un hermano más fuerte. Número 5, dar directrices bíblicas para tratar con un hermano más débil. Número 6, dar directrices bíblicas estudiando en la universidad. De veras que las clases son un amor, son una bendición. Gracias a Dios por su vida, que se están en esta clase en la perfecta voluntad de Dios. Y estamos en el capítulo, el día de hoy, número 8, conociendo la voz de Dios. Y vamos a hablar, capítulo 8, prácticas cuestionables.
y es en relación a conocer la voz de Dios. Iniciamos con el número 1, que dice escribir el versículo importante de memoria. Entre los objetivos también explicar lo que significa el término prácticas cuestionables. Queridos amigos, bienvenidos y hermanos en Cristo, familia espiritual, líderes, bienvenidos, pastores, todos los que están viendo públicas para traer con las discordancias entre los creyentes. Número 7, dar directrices bíblicas para resolver ofensas entre los creyentes. Vamos a ver estos puntos importantes. Iniciamos con el versículo llave que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 30.